Somos el grupo 5. A nosotros pues nos correspondió los casos clínicos 9 y 10, y pues los nombres que observan en la diapositiva son los expositores de esta exposición. Siguiente. Bueno, entonces presentamos el caso clínico 9 de un paciente masculino de 43 años de edad que no tiene antecedentes de importancia clínica, el cual acude a un servicio de urgencia por presentar un dolor tipo cólico en el flanco izquierdo, el cual se inició de forma súbita al estar dormido, posterior a la ingestión de cervezas, con irradiación a las regiones postolumbar e inguinal, también en la cara medial del tercio superior del muslo y el escroto, y del mismo lado sin atenuantes ni exacerbantes. Se acompañó de náuseas y vómitos, así como de hematuria. Bueno, la exploración dice que él refirió un dolor en la fosa renal izquierda, en el abdomen se encuentra el punto exquisito de este dolor, específicamente en el punto de unión entre la línea que une a ambas espinas ilíacas, que es una línea vertical que va desde el tercio medial con el medio del arco cural hacia la parte de arriba, medial al punto de Marbune. En las radiografías simples de vientre se puede observar una imagen que sugiere un cálculo ureteral izquierdo. En la ecografía abdominal se observa una dilatación del uréter izquierdo con una imagen hiperecoica sugestiva y sombra acústica. Esto se encuentra localizado en el uréter izquierdo al entrar a la pelvis y se le diagnostica una liatisis uretral. Siguiente. Okay. Entonces, los uréteres son tubos finos fibromusculares que van a comenzar en el orificio más inferior del diafragma y se van a extender pues, a través de los diafragmas pélvicos y urogenitales hacia el exterior del orificio ureteral externo. Entonces, comenzamos que el recorrido de los uréteres se aprecian por 4 porciones. La primera es la porción abdominal. Pues hay que recordar que el uréter es un órgano retroperitoneal, es decir, que él se encuentra en el retroperitoneo, van hacia la altura de la vértebra L3 y va a discurrir al paralelo de los cuerpos vertebrales L3, L4 y L5. Por delante se encuentra el duodeno, por dentro la vena cava, la arteria aorta y por los lados los dos riñones. Entonces la porción sacroiliaca, en este el uréter va a pasar por el ala sacra y la síntesis sacroiliaca antes de cruzar por delante de los vasos ilíacos. Ya en la porción pélvica va a diferir entre hombres y mujeres. En el hombre pasa por detrás de las vesículas seminales y el conducto deferente, y en la mujer el uréter va a estar debajo de los ovarios y el ligamento ancho. Luego de eso va a discurrir a una corta distancia del cuello del útero y de los fondos de la vagina. Ya en la porción vesical, pues el uréter va a atravesar lo que es la pared posterior de la vejiga y pues la contracción de los músculos de esa vejiga van a cerrar lo que es el meato ureteral. Entonces el trayecto es que el uréter va a iniciar cerca del ilion, va a descender pegado al psoas, luego va a cruzar la arteria ilíaca común y se va a dirigir hacia la pared lateral de la pelvis y luego hacia adentro de la vejiga urinaria. Siguiente. Bueno, en la irrigación tenemos que el uréter está irrigado por medio de las ramas ureterales que proceden de varias fuentes, debido a que cada porción tiene su irrigación independiente. Entonces, en la porción superior vamos a encontrar lo que hace la arteria renal, que se dice que es una arteria voluminosa que nace directamente de la parte de la aorta abdominal y va a proveer una vascularización hacia la parte del riñón, hacia la parte del segmento inicial de la vía excretora y una parte de la glándula suprarrenal. Después tenemos la porción media, que son las arterias gonadales. Se dice que estas arterias son ramas laterales de la aorta abdominal, surgen distales a los vasos renales debido a que son muy relacionadas a ellos y son importantes para procedimientos quirúrgicos sin complicaciones en la parte de la pared posterior abdominal. Y por último encontramos la porción inferior, que son las arterias vesicales inferiores. Estas nacen de la cara anterior del hipogástrico, se dirige oblicuamente hacia abajo y afuera y va a terminar en la próstata, después de haber cubierto con sus ramas el fondo inferior y posterior de la parte de la vejiga. ¿Por qué el dolor? Bueno, se sabe que el paciente tiene un cálculo ureteral. Entonces, al tener ese cálculo ureteral, lo que va a generar es este va a quedar atrapado, entonces va a generar como una presión que se la va a dar a la parte del riñón. Entonces, va a hacer que los conductos urinarios queden atrapados y va a impedir el flujo de la orina. Entonces va a obstruir el paso de la orina del riñón a la vejiga. Esto va a aumentar la presión tanto en la parte del riñón como en las vías urinarias y va a provocar que, digamos, las fibras nerviosas transmitan estas señales de dolor al cerebro, provocando lo que presenta el paciente. Siguiente.
En el caso 10 tenemos un paciente de sexo masculino de 52 años que va al servicio de urología, en donde el médico le pide que se ubique de cúbito supino y pues descubre que la vejiga no es palpable en el hipogastrio. El paciente refiere dolor durante la maniobra. A la inspección se observan lesiones en la piel del cuerpo peniano, no se observan, se observa que el prepucio se retrae libremente y no advierte lesiones en el glande. También se identifica que el orificio externo de la uretra, ubicado en la punta del glande, no tiene secreciones evidentes y en la palpación no se localizan induraciones en los cuerpos cavernosos, el contorno escrotal es normal. También a la palpación se encuentran ambos testículos de tamaño, forma y consistencia normales y el epidídimo de características normales. El paciente no refiere dolor en la palpación en la región suprapúbica ni en la perineal. Se le pide al sujeto que se coloque en bipedestación y que realice una maniobra de Valsalva. Enseguida se explora la región inguinal y genital en busca de hernias y no se encuentran abultamientos anómalos. Para finalizar, se le solicita que acuda en posición, que se acomode en posición de Sims y se procede a realizar un tacto rectal. Ok, el dolor localizado en el hipogastrio es característico de la distensión de las estructuras desarrolladas a partir del intestino posterior, es decir, la porción distal del colon transverso, el descendente, el sigmoide y el recto, lo que corresponde al territorio de la arteria mesentérica inferior. Este hipogastrio es probablemente la parte menos dolorosa del abdomen. Los dolores hipogástricos más típicos son los siguientes: lesiones de la vejiga al momento de orinar y lesiones ginecológicas. Para hablar de las características del dolor, primero vemos que ese inicio del dolor puede darse por una gran intensidad y inicio súbito. Eso sugiere una ruptura de la víscera hueca, construcción del canal cístico, del uréter o de la ruptura de una aneurisma. También hay un dolor de inicio súbito que no se modifica en el tiempo. Sugiere compromiso vascular de un segmento intestinal, pancreatitis aguda o embarazo ectópico roto. También hay un dolor intermitente de tipo cólico que sugiere una obstrucción intestinal o enfermedad inflamatoria del intestino. También encontramos un dolor abdominal de instauración progresiva y evaluación sostenida. Esto hace pensar que en la posibilidad de una peritonitis de origen apendicular o diverticular, hepatitis, colecistitis o colangitis. Para ampliar el diagnóstico se recomienda una ecografía en esta área para poder visualizar qué afectación se puede presentar en la región del hipogastrio, donde se localiza el útero, la vejiga, el colon sigmoides y dentro de él también la fosa ilíaca izquierda, donde encontramos que también se pueden localizar estructuras como el colon sigmoides, ovario, desembocadura del uréter y el canal inguinal. Siguiente. Bueno, enfocándonos un poco en los órganos genitales masculinos, más específicamente en la uretra masculina, vamos a encontrar, vamos a encontrar cuatro porciones. Una porción intramural o prostática, una porción membranosa o intermedia y una uretra esponjosa, que pues vamos a ver que el recorrido de estas, eh, la, la intramural y prostática se extiende en la porción vertical a través del cuello de la vejiga urinaria. La prostática ya va a descender por la posición anterior de la próstata formando una curva cóncava hacia adelante. La intermedia o membranosa, que podría ser esta de acá, pasa a través del órgano perineal profundo rodeada por tres fibras circulares del esfínter externo de la uretra. Y la esponjosa pasa a través del cuerpo esponjoso, que es ese que vemos acá. En el bulbo del pene aparece un ensanchamiento inicial que se amplía distalmente llegando a la fosa navicular a nivel del glande. También podemos encontrar varias dilataciones que son la uretra vulvar, la uretra peniana y la fosa navicular. Bueno, relacionándolo con el caso, vamos a encontrar dos maniobras importantes para hacer un diagnóstico diferencial, que son la maniobra de Valsalva, perdón. Esta se trata de una contracción del músculo abdominal y al inspirar el aire va a haber una presión en el fluido del abdomen y va a aumentar y va a ejercer fuerza en la superficie anterior de la columna vertebral.
indicándonos algunas anomalías en esa parte del hipogastrio del abdomen. También se ve, en el caso clínico, miramos un tacto rectal. Bueno, primero la posición de Sims, que esta posición es una posición de cúbito lateral izquierdo con el brazo y la pierna en este lado extendida y la extremidad inferior derecha flexionada a nivel de la cadera y la rodilla. Vamos a encontrar que le practicaron un tacto anal para poder palpar las diferentes estructuras que se encuentran en esto, por ejemplo, la próstata, la vejiga y el recto. Muchas gracias.